Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy os traigo el remedio, la solución, el uso definitivo, el arma más poderosa de todas para acabar con la cianobacteria. Di adiós a la cianobacteria. Chao, chao, cianobacteria. Au revoir, cianobacteria. Goodbye, cianobacteria. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo hemos encontrado por fin, un producto que no es dañino ni para la colonia bacteriana, ni para invertebrados, ni para peces, ni para plantas. Nada, simplemente ataca, ¡pum!, directamente a la cianobacteria y es capaz de eliminarla. Y estoy diciendo esto sin total ánimo de lucro alguno. Es un consejo y es un remedio que os lo estoy regalando, ¿vale? Que llevo, no voy a decir investigando porque miento, no es una investigación, simplemente llevo probando desde el mes de febrero y como muestra este botón, ¿vale? Os voy a dejar por aquí la capturita de pantalla de cuando yo hice el pedido de esto que tengo por aquí, ¿vale? El 8 de febrero. ¿Por qué? Porque en mi acuario holandés, al principio del todo, explosión de cianobacteria, vi que se me iba de las manos, vi que poco a poco iba más esa cianobacteria. Empecé de hecho a utilizar remedios como el agua oxigenada y eso era contraproducente y dije, tengo que buscar una solución y la he encontrado. Quedaos con nosotros hasta el final del vídeo si queréis saber de qué se trata. Bueno, pues ya lo habéis visto. Blue Exit de Easy Life. Un producto que no sé si es altamente o ampliamente desconocido o que la gente directamente no lo ha tenido que utilizar porque no tenéis problemas de cianobacteria en vuestra casa, pero mis acuarios son reales. Mis acuarios tienen problemas como los vuestros. ¿Que ahora están bonitos? Sí, pero no sin antes haber pasado por problemas. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí en los acuarios? ¿Por qué aparece este alga? ¿Qué es la cianobacteria? Vamos a empezar desde ya. Cianobacteria. ¿Qué es la cianobacteria? La cianobacteria, como su nombre indica, es una bacteria. No es un alga, no es una planta, no es un musgo, es una bacteria. ¿Cómo identificarla? Súper fácil. Por un lado, su colorcito, ese verde azulado que tiene, muy intenso, que huele muy fuerte a clorofila cuando se saca un trozo de decoración de planta o lo que sea afectado por esta cianobacteria. Hueles y es que apesta a clorofila, es un olor un poco peculiar, muy característico y no se distingue, o sea, no se va a confundir con nada. ¿Por qué sale la cianobacteria? Yo creo que nadie sabe a ciencia cierta, ni pondría su mano en el fuego ni se la cortaría al decirte los motivos reales por los que sale la cianobacteria. Dicen que, por ejemplo, una mala circulación, una circulación deficiente dentro del acuario puede motivar esa salida de la cianobacteria. Dicen que la cianobacteria puede salir por un exceso de fosfatos, una descompensación de los nutrientes a favor de los fosfatos. Obviamente, en esas descompensaciones de nutrientes está una de las claves casi seguro de la aparición de esta cianobacteria. En fin, no hay un motivo claro, no hay un desencadenante claro que digas, vale, si lo hago bien no voy a tener cianobacteria. Antes o después todos vamos a pasar por esto, todos los que tenemos acuarios hemos pasado por esto y hay mucha gente que seguro que ha tenido que desmontar acuarios. Yo me incluyo. Y por fin creo que hemos dado con la clave. Ahora bien, vamos a hablar de este producto, ¿vale? De forma, ya os digo, repito, totalmente desinteresada. Yo creo que es algo bueno, que si alguien tiene este problema, de verdad que lo pruebe porque son 10 euros y te ahorra muchos disgustos el tema este. Entonces, si alguien lo ha utilizado, si alguien ha tenido ese problema y lo ha utilizado, que nos ponga aquí abajo en los comentarios cómo lo ha hecho, la dosis que ha utilizado, tantos mililitros por cada 50 litros de acuario, por ejemplo, lo que sea, aquí abajo y durante cuántos días y los resultados que obtuvo. Así vamos a ir creando una base de datos en los comentarios de este vídeo para que gente que lo vea en un futuro diga, vale, aquí hay bastantes opiniones. En base a esto vamos a generar nosotros nuestra idea y vemos si lo compramos o no lo compramos. Sin más, a mí me da igual que lo compréis o no lo compréis. Yo voy a seguir siendo igual de pobre. Dicho esto, yo, ¿cómo lo he utilizado? Como veis, como habéis visto en la fotito del pedido, de cuando yo lo pedí, fue el 8 de febrero, ¿vale? Del 2022. Estamos grabando este vídeo a día 22 de abril del 2022, 2 meses y medio después.
Y ya tengo mis conclusiones. ¿Por qué? Porque me han sobrado un mes y medio para darme cuenta de lo que ha sido este producto. ¿Cómo lo utilicé yo? Muy sencillo. La dosis, aparte todo esto lo contrasté con los propios... pues el propio fabricante, me puso en contacto con ellos y les dije, tengo este problema en un acuario. He comprado vuestro producto y quiero que me digáis la forma más óptima de utilizarlo. Y me dijeron, no te digo más, te lo voy a decir ya. Las luces, mantienes un ciclo día y noche perfectamente normal, ¿vale? El apagón, ahora hablaremos un poquito de los remedios que no son con relación a bacteria. Pero me dijeron, no hace falta que modifiques ni horas ni leches. Si tienes una correcta iluminación, 7, 8, 9 horas, perfecto, va bien. Yo, vale, perfecto. Dice, la dosificación muy simple. 10 mililitros de producto por cada 80 litros de agua reales de acuario, ¿vale? Te haces tus reglas de 3 y sacas la dosificación que necesitas al día durante 5 días. Es decir, que tengo un acuario de 40 litros, le echo 5 mililitros un día, 5 mililitros otro día, 5 mililitros otro día, así hasta 5 días seguidos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Y ya está. Al quinto día, quinta dosis, paras y lo dejas 10 días más. 10 días más, o sea, desde el principio, desde el primer día que empezamos a echar producto hasta que pasan 15 días, no hacemos ni un solo cambio de agua. De hecho, me dijeron, no rellenes agua, deja el acuario tal cual, súper estable, ¿vale? Sin nada que lo modifique. Simplemente tú, si abonas, abona, pero abona, ojo, equilibradamente. Si alimentas, quizás pues no alimentar tanto, por si viene de ahí el problema, y ya está. Transcurridos esos 15 días, hacemos cambio de agua. Yo hice un cambio de agua al 50% y ya está. A partir de ahí, cambio de agua al 50% todas las semanas, como venía haciendo hasta ahora. ¿Y cuál ha sido mi experiencia? Yo los primeros días, obviamente, esto no es un producto instantáneo. Yo el primer día eché, no vi nada. Segundo día eché, no vi nada. Así, no vi nada hasta que pasaron 15 días. O sea, pasaron esos 15 días y yo dije, pues si sigue estando la cianobacteria en mi acuario. O sea, la cianobacteria seguía estando dentro del acuario. Y dije, pues nada, otro producto que se va a la estantería de los productos olvidados y que no voy a volver a probar. Pero a raíz de esos 15 días, cada día que miraba el acuario iba a menos, iba menguando esa cianobacteria, hasta que el día 21 más o menos, desde la primera vez que dosifiqué en el acuario, no había prácticamente nada de cianobacteria. En torno al día 25 podía decir que visualmente no quedaba rastro de cianobacteria. 2 meses y medio después no hay rastro de cianobacteria en ese acuario. ¿Por qué he tardado tanto en hacer este vídeo? No lo quería hacer al mismo comprarlo o a la semana de comprarlo, porque iba a ser un vídeo tonto, iba a ser un vídeo de decir, pues mirad, tengo este producto y lo enseño porque me lo he comprado. No. Tengo este producto, lo enseño, he probado y he visto los resultados y los estoy enseñando 2 meses y medio después. ¿Por qué no quería yo hacerlo tan pronto? Por si había un efecto rebote, por si de repente se me solucionaba el problema y a las 2 o 3 semanas, ¡boom!, escalaba otra vez y se me llenaba el acuario de cianobacteria. Tengo que decir que eso está lejos de pasar, que no hay ni rastro de cianobacteria y esto gracias a esto, no he hecho nada más. Ahora bien, otros métodos anticianobactéricos para acabar con ella en nuestros acuarios. Agua oxigenada. Bien, pero mal. Mal porque al final puede llegar a matar algunas bacterias o afectar incluso al funcionamiento interno del filtro matando bacterias y demás. Algunas plantas como la Monte Carlo, que yo empecé a utilizar agua oxigenada o peróxido de hidrógeno por encima de la Monte Carlo y la deshacía completamente. Entonces algunas plantas es contraproducente. Es un remedio puntual por si tienes alguna zonita ahí con un poquito, vale, lo utilizas. Luego, eritromicina es un antibiótico. ¿Es el método más eficaz? Sí, porque la va a matar a tope, o sea, la va a fusilar. Pero ¿qué pasa? Que la eritromicina también mata a otras bacterias beneficiosas para el ciclado y maduración de nuestro acuario. Entonces, no. Eritromicina yo solo lo utilizaría en el caso más extremo, que digas, me gusta muchísimo cómo está el acuario montado, no lo puedes montar bajo ningún concepto, pum, añadimos eritromicina. Pero si no, vamos a probar primero, antes, otros remedios. Y para eso está este producto que no afecta a invertebrados, no afecta a caracoles, no afecta a gambas, no afecta a peces, no afecta absolutamente a nada, a la colonia bacteriana, a las plantas, nada, no modifica parámetros. Yo tenía miedo, digo, no sea que me suban de repente los nitratos o los fosfatos en este acuario que estaba súper acelerado, en el holandés. Tenía miedo de un desequilibrio provocado por esto. No pasó absolutamente nada. Simplemente ha sido como muy poquito, muy poco a poco, se ha ido cargando la cianobacteria y hasta el día de hoy, que ya no queda nada. Yo
Durante el tratamiento, antes de esto, antes de comprar el producto, me fui informando, fui hablando con mucha gente en los directos en Twitch, la gente me iba comentando de este producto y fui investigando. Y lo que pudimos leer, lo que pudimos averiguar es que este producto está hecho o es una especie de hongo que ataca directamente, se alimenta de la cianobacteria. ¿Qué pasa? Cuando ya no hay cianobacteria, el hongo muere, la cianobacteria también. Pero es capaz de eso, de penetrar incluso las capas superficiales del sustrato, que también ahí la cianobacteria le encanta estar. Y os tengo que decir que no puedo decir nada malo de este producto a día de hoy. El precio es la leche, es ridículo. O sea, es ridículo para que te la... O sea, para lo que te la puede liar la cianobacteria, los problemas que te puede causar en un acuario. 11 euros, 12 euros, 13 euros, escucha, merece la pena en función de donde lo compréis. Merece muchísimo la pena. La facilidad de utilización, 5 días y nos olvidamos, maravilloso. Además, te evita tener que hacerle el mantenimiento semanal al acuario. Es la leche. Y nada, os digo, probarlo y me ponéis en los comentarios vuestras experiencias. De verdad, me interesa mucho saber esto. Dicho esto, no puedo decir nada más. No he hecho nada más en el acuario. Simplemente estoy aquí para contaros que a mí esto me ha funcionado contra la cianobacteria y creo que lo tenéis que conocer todos. No tengo más que decir. Y me diréis, ponle alguna pega. Que no es conocido. O sea, solo puedo ponerle esa pega, que la gente no lo conoce lo suficiente y se va por otros remedios que no son ni de lejos tan efectivos como este. Por lo menos a mí me ha funcionado y a mucha gente con la que he hablado también le ha funcionado y por eso me he decantado por hacer el vídeo. No lo sé, gente. Aquí os dejo estos consejos. Cogerlos como queráis, probarlos en vuestro acuario si algún día tenéis este problema, que de verdad no vais a arrepentir. Dicho esto, como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y seguimos probando cositas para traeros a vosotros las mejores conclusiones sobre productos que estamos probando aquí. Ya sabéis, si algún producto no sale en el canal de Acuarios 4K es porque no mola, si sale es porque no está mal. Nada más, adiós.